Bueno, buenas noches, hermanos. Damos inicio a la sesión de hermenéutica de esta noche. Y habíamos dejado una pequeña tareita basada en Nehemías, un deber que estaba ahí de la clase pasada, para que tomáramos o entre todos aportáramos observaciones. La tarea son observaciones. Aquí no es ninguna aplicación, sino extraer observaciones. Entonces, creo que la hermana Elizabeth ya tenía una. Si quiere, compártanla, la hermana. Sí. Bueno, pues a lo que yo entendí del principio, pues aquí dice observaciones, ¿verdad? Observé que este en ese tiempo, aquí dice que en el mes Kislev, así en ese tiempo yo creo que así se llamaba, en el año 20, estaban yo pienso que del pueblo dice porque al último, ya al final se ve que estaba hablando de los que pasaron problemas en los de la muralla. Entonces ellos estaban en cautiverio por esos años, y ellos lograron salir, pero salieron con consecuencias psicológicas, como siempre estaban sufriendo aflicciones en sus vidas. Y pues que le pidieron a Dios fortaleza, que los fortaleciera, y estaban clamando a Dios, me imagino yo, con ese desgarro, ¿no? Que tanto sufrieron ellos en ese cautiverio. Entonces, algunas veces pues nos puede pasar a nosotros, no, Bueno, tal vez la no. aplicación todavía no, pero está bien los comentarios. Ahorita es solamente, así como usted ha dicho, es como, por ejemplo, ese comentario es en el contexto de la cautividad. De la- Unos están cautivos todavía en Babilonia voluntariamente y otros ya se habían ido. Pero entonces, aquí yo pongo en la lista, en la pantalla, que estas son las, digamos, las cosas que tendríamos que buscar. ¿Se repite alguna palabra? Aquí creo que se repite la de cautividad, me parece que por ahí, ¿cierto? Cautividad se repite ahí, como usted bien lo dijo. Entonces, un comentario de se repite la palabra cautividad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me dice, ¿hay enumeraciones o listas? Es otro detalle. ¿Ven ustedes listas en estos versículos? Díganme ustedes. Listas sería como varias cosas que aparecen aquí mencionadas. Ahí yo veo una. Estoy viendo una en el versículo 4. ¿Qué dice? Eso. Me senté, lloré, hice duelo, estuve ayunando, orando. Eso es una lista. Sí, una lista del comportamiento de él frente a las noticias. Pero es una lista. A la larga, cuando usted vaya a interpretar este pasaje, usted tiene que decir, este hombre hizo varias cosas. Entonces, digamos, y pueden haber otras listas, no sé, miremos si pronto, estas son las cosas como que son pronto más fáciles de agarrar, ¿no? Sí, está demostrando sujeción, ¿cierto? A alguien, tus siervos, tu siervo Moisés, por supuesto. O sea, acuérdense que el objetivo de esta observación es los detalles. Esos detalles para algo nos van a servir. Dios nos va a dar, porque si usted no hace esto, cuando usted lea este pasaje, usted va a decir, ya lo leí, yo ya me lo sé. Pero este ejercicio de detalles, seguramente usted va a decir, esto yo no lo había anotado. La lista, la palabra, esto, aquello. Entonces le va a dar a usted una nueva o una riqueza en su próxima interpretación de este pasaje. Seguramente ya va a ser diferente. ¿Qué más pueden notar acá, digamos, por decir? Yo por ahí vi algo que decía condicional, cláusulas condicionales. ¿Notaron alguna cláusula? Yo noté una, en el 9. En el 9 noté una. ¿Qué dice? Pero sí, esa es una cláusula condicional. La condición es que si se hace esto, ¿qué pasa? Que aunque estén desterrados, Dios los recogerá. Esa es una cláusula. Entonces, yo no sé si hay otras cláusulas condicionales, no, como nuevamente, aquí toca es mirar con la lupa. ¿Cierto? ¿Cómo cuál?
si sois infieles, yo os dispersaré. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Y si se dan cuenta que esto ya nos hace detenernos más en el pasaje, porque, seamos honestos, uno tiende a, como ya lo leí tantas veces, ya no le saco nada nuevo, pero ahí están ustedes destilando, como, ¿qué iba a decir, hermano Jesús? Guarda los mandamientos. Si volvéis a mí, ¿En qué versículo? es otra causa y efecto, podría ser que dice, si volvéis a mí y guardas mis mandamientos y los cumples, los recogeré y los pondré al lugar que he escogido para morar ahí mismo. Sí. Y hay otra, mire, si sois infieles, yo os dispersaré. Otra condicional, causa y efecto. Entonces, no se preocupen que a veces pronto uno dice, ay, ¿cuál será el nombre de esto? No importa que no sepan el nombre, que si se llama causa efecto, lo cierto es que usted está notando que hay un cambio o que hay algo ahí, ¿cierto? Porque pronto uno dice, ay, yo no sé cómo se... Ah, listo, porque ya están, digamos, reteniendo más. Pero lo que yo quiero decirles es, en esta lista, si se dan cuenta que hay una lista de 23 posibles cosas que podría encontrar en un pasaje, hasta ahora, 23. Entonces no necesariamente tienen que sabérselas de memoria, sino ser detallistas, ¿cierto? Detallistas. Pero entonces, Elías, ¿tienes alguna observación de lo que, de este pasaje? ¿El tono de este pasaje cuál es? ¿Qué tono tiene? ¿Alegre? Elías, ¿cómo lo vemos el tono? Sí, es que no sé. Este. Exacto, aquí nadie se está riendo. Sí, de malas noticias, hay un duelo. El hombre nos está diciendo que está llorando, que está ayunando, pues eso no tiene nada de alegría. Y esto es importante porque uno a veces subestima esos tonos ocultos. Bueno, no es tan oculto, porque si usted mira las palabras no está oculto. Pero por lo menos usted ya sabe que aquí estamos viendo la carga emocional que tiene un hombre. Y ahora porque uno puede decir, uy, este hombre que estaba de copero del rey, se estaba preocupando por una ciudad que estaba a miles de kilómetros. De verdad tenía una carga, una carga de Dios, digo yo, era de Dios, obviamente, ¿no? Entonces la idea es que de aquí, Alex, ¿tiene alguna observación? No sé, que haya notado así nueva, que no hemos visto. Ah, sí, claro. Es que es como la iglesia cristiana. Él hablaba de los hermanos, aunque el que llegó aquí era hermano de sangre. El que llegó aquí era un hermano de sangre, pero está hablando de los hermanos, obviamente, de la fe. Es claro. También se Entonces, oye clamor a Dios, que está ¿cómo? clamando, clamor Sí, hasta el... ahí están orando. Definitivamente esto es una oración, ¿cierto? Ujú, O sí. sea, sí. Es más, él hace una oración, te ruego, Señor, Dios del cielo. Está orando, Mm, ¿cierto? Entonces, hay un diálogo. Ah, aquí hay un diálogo. Él está hablando, claro, y menciona al amigo, al hermano. Entonces, si se dan cuenta, acá hay muchas cosas, que de alguna manera van a alimentar nuestra manera de ver este pasaje, ¿no? Entonces, esa es la idea, que de cualquier pasaje, hermanos, usted ahora haga este ejercicio, cualquier ok. pasaje. No lo comamos de afán, ¿cierto? Miremoslo con calma, saquemos nuestras notas y seguramente va a entender algo que nunca había entendido antes. ¿Cómo, man? No, yo estaba esperando que ustedes me dijeran. Pero entre todos ya aportaron. Bueno, yo encontré las condicionales estas que les dije a ustedes que me parecen que a la larga se confunde con causa y efecto. Son dos cosas de la misma, pero a mí me llama mucho lo de cautiverio, porque al Ujú. fin y al cabo ellos están saliendo del cautiverio o están en la transición.
el tono de este pasaje para mí me parece muy confrontador a nosotros, que queremos vivir una vida como despegada de la realidad y este hombre pudiendo tener toda la libertad de mis familiares allá, se quedó. Pero yo también les dije a ustedes que muchos se quedaron voluntariamente. Ah, y eso a mí me martilla. A mí me martilla a la hora de este mensaje para decir, bueno, ¿y por qué no fueron los demás? Y después hermana ya se conforman, se comparan lo que pasa ahora en día con los hermanos que se nos diga que son personas bien entregadas, y después se van al mundo y ya se queda como nada. Pero es cierto, ellos son gente de fe. Es más, Nehemías, acuérdense que sí se fue, y se fue varios años. Y hizo como 2 viajecitos, volvió y fue y volvió. Y eso, de todos modos, tiene mucho mérito, ¿cierto? También se observa en la historia la violencia. Sí. La viol- ¿Qué decía hermana Elizabeth? que también se observa en la historia redactada la violencia. Pues sí, de todos modos, estos babilonios no eran nada amorosos, aunque les guardaron la vida, ¿no? Y también hay una cosa que yo leo acá en el contexto. Estos son migrantes forzados. No sé ustedes, tal vez ustedes vinieron aquí, digamos, planificaron el día, dijeron me llevo esto, no me llevo. Aquí les llegaron una noche los soldados babilónicos y se los llevaron. Lo que tenía en la mano se lo llevó, lo que no tenía se quedó. Entonces, este cautiverio de ellos, que al fin y al cabo, por eso es que es de tristeza de él, me está recordando un drama que hay, bueno, tal vez no en Estados Unidos, pero sí hay en Colombia, que la gente por la violencia migra forzosamente. Bueno, y aquí también han migrado gente de las pandillas también, ¿sí? Entonces, hay un tono triste en todo esto, ¿no? Y lo cierto es que este es un pasaje bueno para después predicar acerca de eso, ¿no? Y de todas esas cosas, ¿no? Bueno, hermano, yo creo que este ejercicio, Leslie, ¿tiene algún comentario de observaciones que sacaste de acá? Después le mando mensaje. Ah, bueno, porque aquí nos dijo Marta que tenías 10, que habías sacado una lista y que les ibas a mandar. No sé. ¿Tú sabes cómo es Marta? Sí, No, mentiras. sí, Listo. Listo. Seguimos acá. Ahora, entramos a al capítulo 5. Al capítulo 5, bueno, acuérdense que estamos en la etapa de observación. Todavía no estamos interpretando. Y si se dan cuenta ustedes, ya han ido agarrando la idea. Creo que ya han ido agarrando la idea. La idea no es memorizar cuál de estas palabras que están aquí ocurre en un verso, sino decir, pueden haber muchas cosas en un texto. Quiasmos, pero es que como esto es en el hebreo, toca haber visto el hebreo. No, en este no. Pero vimos que hay quiasmos en griego también. Yo les di ejemplos de ustedes del griego, ¿no? Como un juego de palabras que repite la misma idea. ¿Se acuerdan que les dije, José va a la tienda y recoge café, habla con los amigos, y cuando cierra el versículo sería, y regresó de la tienda, José. Entonces uno conecta los extremos, Es un juego de palabras. No, es que no lo he encargado todavía, ¿cierto? Bueno, entonces entramos a este capítulo 5. Bueno, recuerdo, venimos de versículos. ¿Quién entró por acá? Que me parece que entró. Luimi. Bienvenida, Luimi. Arrancamos con versículos, o sea, frases, pasamos a párrafos, luego discursos y ahora entramos al contexto. Contexto. Este contexto es muy interesante. El contexto nos recuerda que es importante ver la conexión que tienen las palabras con respecto a lo que lo rodea. Y les pongo un ejemplo, facilito. Salmo 14:1. Puede venir una persona atea y decir, no hay Dios.
y leer Mm. en la Biblia la palabra no hay Dios. Si usted busca en su Biblia en el Salmo 14:1, ¿qué dice? O Salmo 53:1. A ver, 1, sí. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, si una persona viene a usted, cuando usted no leía Biblia, y le decía, ¿sabe qué? La misma Biblia dice que no existe Dios. Y le dice, en el Salmo 53 dice no hay Dios. Y es cierto, en el Salmo 53 dice que no hay Dios. Pero el contexto el contexto me dice las frases no están solas, no están sueltas. Hay una cadena a la cual se unen. Por eso, entonces es necio el que cree que no hay Dios. Pero entonces, esto es un ejemplo muy simple de que uno no puede agarrarse de una palabra para armar una teoría, una doctrina, ¿sí? Y que esto, que es una realidad, está en la Biblia, fue una palabra inspirada por Dios, pero tiene una conexión con las palabras anteriores, con el Salmo, que me está diciendo que esa es la demostración de la necesidad de una persona, que a pesar de todo lo que ve, dice que no hay Dios. Otro ejemplo, por sencillo, Eclesiastés 9:5, lo puse ahí. ¿Qué puede decir algo? ¿Qué puede, si usted mira Eclesiastés 9:5, qué enseñanza puede obtener de ahí? ¿O qué puede creer que enseña el pasaje? Porque, gracias. ¿qué dice? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué me dice ese pasaje? Me dice que la gente que se muere perdió la razón. Los que se mueren, donde estén, pierden la razón. Eso es lo que me está diciendo Eclesiastés. Sí, o sea, ya no saben nada. ¿Saben qué pasa con esto? Que es que hay un contexto local. El de no hay Dios me hablaba de un contexto local. Quiere decir que había que mirar la palabra anterior, dice el necio. Entonces quiere decir que la verdad no es que no haya Dios. Es la frase que un necio dice. Pero en este caso de Eclesiastés, que me está diciendo que la gente muerta ya no sabe nada, ya no existe su conciencia. La persona que escribió Eclesiastés, que fue Salomón, en ese tiempo que lo escribió, esa era su teología. Ellos vivían solamente para la vida en el más acá. Por eso es que ellos esperaban la venganza en vida y esperaban las bendiciones en vida. Eso se llama la teología retributiva. Usted se porta bien en vida, usted en vida recibe bienes. ¿Qué recibe? Larga vida, dinero, riquezas, fama. Por eso es que usted ve los proverbios, muchos así. Riquezas y larga vida es la remuneración del temor de Jehová. Usted encuentra en los Salmos, encuentra en el Antiguo Testamento esa manera de pórtese bien. Y si Deuteronomio 8, y estas bendiciones te perseguirán, y la arteza de tu cocina estará llena, tendrás bla, 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 porque la teología del Antiguo Testamento no estaba completa. Y entre esa teología que está incompleta, acuérdese que la Biblia es un libro que tiene una teología progresiva. ¿Qué quiere decir? Que solo el final de la Biblia, o sea, solo mejor dicho, usted tiene que, con toda la Biblia, usted ya puede saber todo. Pero si solo toma el Antiguo Testamento, no va a tenerlo todo. En este caso de Eclesiastés, lo que ellos sabían era que los muertos ya desaparecían. No había alma. Nosotros ya tenemos un entendimiento mejor de la vida después de la muerte. Me quiero hacer explicar bien, porque pronto Salomón cuando escribió esto, esa era su comprensión de la vida. La gente se va al Seol, se acabó. Por eso ellos esperaban recompensa en esta vida. Ya nosotros tenemos una revelación. Es más, esa revelación fue aumentando en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Daniel ya tiene una comprensión mejor. Y por eso es que Daniel habla de que en el final de los tiempos habrá resurrección de justos e injustos. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Daniel, como Daniel 9. Estoy diciendo a ver si es Daniel 9, ¿no? Esto es como por no ser, porque que se queden con
Que no. ¿Quién se acuerda ahí de los que están en línea? Resurrección de justos. Daniel. Y cuando busco, no traje mi Biblia. Ah, ya, Daniel 12. Váyanse a Daniel 12. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. ¿Cuál libro está hablando? El libro de la vida. Y muchos de los que viven en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si se dan cuenta, Daniel fue escrito un libro posterior a Salomón. Daniel está después de Salomón. Ya Daniel tiene una comprensión mejor de la vida después de la muerte. Ya Daniel tiene claro de que los muertos van a resucitar. En este caso, Salomón no tenía claro eso. Entonces, aquí estoy hablando de un contexto, por eso es que usted tiene que leer grande. La lupa no puede enfocarse solamente en Eclesiastés 8, Eclesiastés 10, toda la Biblia, para la hora de interpretar este versículo. ¿No? Es que al fin y al cabo es la verdad, hermano. Yo no puedo decirle a ustedes que si usted va a predicar de Mateo, solo enfóquese en Mateo. Usted tiene que haber leído toda la Biblia para poder saber que eso, cómo lo interpreta bien a la hora de hacerle la interpretación, ¿no? Que no hemos llegado a eso. Entonces, lo cierto es que aquí estamos hablando de que el contexto, hay un contexto cercano, como el de no hay Dios, y hay un contexto lejano, como el que acabo de mostrarles Daniel y Jesús. Jesús, obviamente el Nuevo Testamento ya nos enseña de la vida después de la muerte. El Nuevo Testamento, Jesús está hablando de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la vida después de la muerte. Miremos no la parábola, la historia de Rico y Lázaro. Hay vida después de la muerte. Ah, y en esa historia, ¿qué pasa con los dos muertos? Ambos tienen memoria. Bueno, por lo menos el rico. O sea, hay conciencia. Por eso es que este versículo, usted no puede armar la doctrina de la vida después de la muerte con este versículo. Ah. ¿Sí me escucharon, hermanos? No pueden pararse en un versículo. Por eso es que hay que leer la Biblia toda, porque si no, usted dice algo equivocado. Es más, los adventistas están equivocados. Enseñan mal la vida después. Ellos enseñan de que el alma muere. El alma duerme. El alma duerme. Y el alma no duerme. El alma está consciente siempre. Pero bueno, estamos hablando del contexto. Entonces, el contexto me habla de que tiene importancia las palabras con que se conectan y que no solamente se van a conectar con el versiculito al lado, con el diálogo de al lado, con el capítulo al lado, sino que a la larga usted tiene que tener una visión global, ¿no? El contexto puede ser inmediato, remoto, bueno, eso es lo que acabo de decir. Comprensión, pero hay algo interesante del contexto. Cuando nos acercamos a interpretar o a un texto, nosotros llegamos con un paquete, hermanos. Usted se acerca, nosotros, o sea, de alguna manera, usted viene con una historia, con una teología, con una doctrina, con una cultura, con una manera de ver el mundo, con una manera de interpretarlo. Y eso, sí o sí, va a influenciar la manera de usted interpretar la Biblia. Porque es que usted ya la leyó antes, usted ya escuchó que alguien se la explicó. Y eso va de alguna manera a hacer que usted pierda, no, a que usted no sea tan objetivo. Ese es el problema que tenemos todos. No solo usted, no solo yo, el teólogo, el que sea. Ya cargamos algo. Por eso es que nunca somos neutrales, totalmente neutrales ni objetivos. ¿De verdad? Usted ya cree, no, es obvio que usted ya sabe algo del texto, usted ya sabe algo del pasaje, usted ya sabe algo. Tal vez el único que aplicaría esto que sería neutral sería el nuevito que acaba de llegar a la iglesia por primera vez, que nunca ha leído la Biblia. Él sí es
neutral, pero él es ignorante, porque pues no conoce lo que usted y yo ya conocemos. Entiende que a la larga, usted y yo necesitamos estudiar la Biblia, leerla varias veces, pero usted le va a aportar su conocimiento. Usted de alguna manera ya tiene una manera que va a traer un entendimiento y va a alterarlo, va a alterarlo. Eso se le llama comprensión previa. Es imposible no tenerla. Bueno, un ejemplo que puede parecer algo tonto. El fruto prohibido de Adán y Eva, debido a que la cultura de los artistas del Renacimiento y muchos otros pintaban las escenas de la tentación. Ahí puse yo el dibujito de la tentación. Ahí ven ustedes a Satanás la serpiente, vean a Adán y Eva. ¿Y qué fruta aparece ahí en escena? Manzana. Y yo no sé qué uno se le metió, y yo era uno de esos, en que la fruta prohibieran la manzana. La Biblia no lo decía. El vecino que nunca había leído la Biblia, él decía, es una manzana. Y dije, ¿de dónde sacó esa información? De alguna manera, pronto, un cuadro, pronto, o el run run, uno ya llega con alguna información, con alguna. Otro ejemplo, Jonás. Jonás dice el libro de Jonás de un gran pez. Pero la cultura, o no sé, alguien tal vez en la escuelita dominical enseñó para que los niños entendieran que era una ballena, porque era más fácil hablar de una ballena. Tal vez cuando vieron un cuadro, tal vez en la película de Pinocho, que es como la historia moderna de Jonás, aparece una ballena. Y uno, ya cuando va a interpretar Jonás, yo sé que es una bobada eso, pero dice, es una ballena. Y eso está alterando. Aunque no quite, seamos honestos, pues da igual que sea una ballena, da igual que no sea. Yo una vez escuché que el pez era un mero, un mero. ¿Se han escuchado el mero? No. ¿Mero? ¿Mero pescado? No, espere, yo he comido ese pescado, espere. Espere, que es que, sí es que ya lo venía yo, pez. Sí, ve que existe, se llama grouper en inglés. Mero, pero bueno, porque es un pescado que crece. Uno le escuché esto a un marinero, ni siquiera cristiano, marinero. Entonces, por eso me quedó la atención. Dije, seguro. Pero bueno, lo cierto es que uno ya aporta, cuando va a leer la historia de Jonás, llega con esto de la ballena. Y listo, no, esto no va a cambiar la teología de Jonás, pero viendo es que uno llega ya con información. Otro ejemplo, los Reyes Magos. Yo crecí, hermanos, creyendo que eran 3 Reyes Magos. Yo era católico y cuando hacíamos la novena, porque uno hace novena, ahí veía yo 3 camellos, 3 reyes. Y ustedes, creo. Bueno, listo, muy moderno. Pero cuando usted leyó la Biblia, con atención, se dio cuenta de que ni eran 3 y ni eran reyes. Y lo único que sí eran magos. Sí. Eso, los nombres, Gaspar, Melchor. Pero sí ve que uno de alguna manera ya llega y piensa que eso está en la Biblia. Y cuando va a interpretar, pues llega. Y cambia mucho que sean 3. Puede cambiar. Porque ahí dice en Lucas o en Mateo, dice que la ciudad se conmocionó. Y 3 van a conmocionar una ciudad. Entonces tal vez eran una caravanota de magos. Pero bueno, lo cierto es que son condiciones. Otro, los ángeles tienen alas. Crecimos con la teoría católica de que los ángeles tienen alas. Y sí es cierto que hay unos serafines que tienen alas, pero no todos los ángeles tienen alas. Es que ellos no necesitan las alas para volar, partamos de ahí. Pero entonces son cosas con las cuales uno ya trae y aporta la historia, e incluso cuando la va a enseñar, pues puede ser para niños o para cualquiera, uno le inyecta. Ahora imagínense que sean cosas trascendentales. Uno puede alterar la interpretación de un texto, no sé. Entonces, esto es lo que me está hablando. ¿Qué aporto yo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo para comprender un texto? Bueno, ¿qué cosas nos influyen? Obviamente, usted ha estado en la escuela dominical y en la escuela dominical cada vez hay un pastor que puede tener, un maestro en la escuela dominical
cuando usted era niño, cuando era joven, cuando era adulto, y cada uno pudo interpretarle según su manera de creer la Biblia, y usted se guardó eso en su corazoncito, en su mente, y seguramente usted ya lo dio por hecho que así era. ¿Y qué tal si ellos tenían una mala hermenéutica? Una mala interpretación. Usted ya se cargó eso. En la iglesia predicamos, pero en la iglesia usted en una conversación, en un grupo de viernes, en un grupo de vigilia, uno por todos lados está recibiendo información, las predicaciones erróneas que pueden existir por YouTube. Y tengamos en cuenta que en YouTube hay mucha predicación de gente que está interesada en ganar seguidores. ¿Influye eso? Díganme ustedes. Si yo quiero ganar seguidores para mi canal para que me genere rentabilidad, pues yo de alguna manera voy a hacer más alteraciones. Uy, hermanos. Sí. Gracias. Permítanme un momento. Me quito aire. Uy. El chistoso es que el sábado no vine a la iglesia porque estaba así. Y con los remedios que me hicieron casero y todo, me recuperé para el domingo. Y llegué a la casa desde ayer. ¡Ja! Y volví a lo mismo. Es que es salir a la calle. Pero bueno, es verdad que aquí estamos grabando lo que yo hablo. ¿Qué nos influyen, hermanos? Predicaciones erróneas que uno puede escuchar de cualquier persona. Usted no sabe, obviamente usted no sabe que es errónea. Estoy diciendo es que si él predica algo y dice cosas erróneas, usted se las guarda en su mente, en su corazón, y usted ya con eso va a repetirlas. La teología de la prosperidad, que hoy en día está tan de moda, en internet está muy, muy popular. Gracias. Y usted puede estar creyendo que la interpretación de ellos, de los teólogos de la prosperidad, es correcta. Ellos sí hacen una mala hermenéutica, eso sí no lo dude. Predicaciones erróneas. Las canciones, hermanos, las canciones cristianas, que es triste decirlo, a mí me encanta la música cristiana como ustedes, pero las canciones muchas, si uno me pusiera a mirar la letra, va a encontrar errores teológicos. Pero pues como uno, no sé, como que uno se pierde cantando y le parece que rima muy bonito, ¿sí? Son, o sea, los himnos, bueno, no puedo hablar de los himnos porque generalmente los himnos de antaño, esos sí eran doctrina, esos himnos, ¿sí? Pero las canciones modernas es diferente. Las películas, hermanos, hay películas cristianas, yo las veo, animo que las vean, Chosen, que ahorita está de moda Chosen, pero alguien me recordaba bien porque yo me quejaba de algo de Chosen. Y es cierto, Chosen no está enseñado para enseñarme la Biblia. Chosen está queriendo de alguna manera atraer a la gente para que se interese por las cosas de Dios y hará rellenos y dará información que no es correcta, ¿no? ¿Cierto? Y este pastor MacArthur critica a Chosen, me imagino que le ha pillado muchos errores. Ah, yo la vi. Sí, hermana, sí, es cierto. Pero yo no sé por qué uno creemos que ir al cine a ver una película cristiana es para ganar una clase de Biblia. No, hermano, es para entretenerme. Es cierto, es para entretenerme. Entonces vayamos prevenidos. No prevenido digo yo, tengamos en cuenta de que que todas esas cosas nos van a influir. Nos van a influir. Y usted pronto la toma como verdadera. Pero no todo es malo. Porque en Chosen me he dado cuenta de que dentro de esa creatividad que tiene el guionista, llenan los espacios vacíos que no tiene la Biblia y hay cosas interesantes que usted puede tomar para bien, ¿no? Pero como les dije al principio, ver esta información es como comer pescado. ¿Cómo debe comer usted pescado? Con cuidado. Esa es la recomendación, ¿no? ¿Qué más? Con presuposiciones.
esto es algo que todos debemos tener siempre a la hora de leer la Biblia o del contexto. La Biblia es la palabra de Dios. Pero tengan en cuenta, hermanos, que Dios usó a personas humanas. Las únicas pocas cosas que Dios escribió de su propio dedo, ¿quién se acuerda? Que Dios escribió de su propio dedo. Las tablas. Esos son de las cosas que Dios escribió de su propio dedo. El resto, Él usó a personas a las cuales inspiró. Y eso no quita que fue Dios que los inspiró. ¿Por qué es importante esto? Porque aún hoy en día, dentro de la iglesia, uno se encuentra con personas muy estudiadas que pueden hacer juego de palabras. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Eso es diferente. Porque le está diciendo que ahí usted va a encontrar palabra de Dios, pero que no todo es palabra de Dios. Entonces, nosotros partimos del hecho de que la Biblia fue inspirada por Dios para nosotros. Punto. Y que no tenemos que dudar de lo que de ella. Por ejemplo, los milagros. También me he encontrado con gente, y usted se lo va a encontrar en internet, por eso es que usted en estas cosas de cristianas, que uno busca información, tiene que tener cuidado, porque hay gente que puede darle, yo recuerdo hace unos años, me acuerdo, estaba investigando de algo, y ahorita vamos a llegar a eso, al del contexto, y la persona me dio una buena exposición, algo histórico, y después dijo, pero esto no existió. Los Reyes Magos. Ellos no existieron. Esta fue una invención de Mateo para añadirle dramatismo a la historia. Y yo dije, casi me trago la espina. Casi me trago la espina. O sea, entienden que va a haber siempre gente que aunque aporte conocimiento teológico interesante que nos sirve, si va a dudar de lo sobrenatural de la Biblia, hermano, no se coma esa espina. Nosotros tenemos que entender que la Biblia es un paquete, 66 libros, de Génesis a Revelación, que usted y yo tal vez no podamos entender algunas cosas, no quita que son de Dios. ¿Sí? Pueden saber mucha teología, pero no pueden, si no tienen el Espíritu Santo, obviamente no se puede discernir. Lo que acaba de decir Marta, que espero que hayan escuchado, es, la Biblia no es un libro normal, existe la carrera universitaria de teología, como existe la de filosofía. Y mucha gente puede tener el título de teólogo, puede leer en griego, en hebreo, puede leer en arameo, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, para él va a ser un libro interesante que estudió. Desafortunadamente es así. Entonces, nosotros, por eso es que es importante lo que estamos aprendiendo para que nadie nos robe la fe. Esa es la palabra, nos roben la fe. Y si la Biblia habla de milagros, es porque Dios es un Dios de milagros. La Biblia es digna de confianza. La Biblia es sobrenatural. Usted no puede eliminar la sobrenaturalidad de la Biblia. Que Jesús nació sin que hubiera un hombre inseminando a María, precisamente porque es algo sobrenatural. Eso no es algo para entenderlo de manera biológica. Entonces, todo es así. Y la Biblia no se contradice, es una unidad. Por eso es que yo les dije ahorita que hay que mirar la Biblia toda. Y usted no puede, digamos, querer interpretar la Biblia sin haber leído toda la Biblia. Como ahorita le puse el ejemplo de la muerte. Tiene que conocer toda la teología para saber que ese versículo no era el determinante para enseñarnos algo, ¿no? Bueno, y obviamente la Biblia también tiene misterio. No podemos pensar que hay muchas profecías que tal vez, que no se han cumplido el día de hoy. Y uno no puede, hay un misterio. ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumplirá, no? ¿Podemos ser objetivos hablando de la interpretación del contexto? ¿Es imposible o posible? Posible. ¿Cómo? No vamos a ser totalmente objetivos, seamos realistas. Les pongo un ejemplo acá. ¿En qué iglesia nacieron ustedes? ¿En qué iglesia naciste, Elizabeth? ¿Naciste de nuevo? ¿En qué iglesia nací? Sí.
en Iglesia Agua Viva. Ah, bueno, naciste en Agua Viva, listo. O sea que solamente ha No, sido no, tu única iglesia. nací en la iglesia de Pentecostés, Ah, bueno, ese es un buen punto. no Todo, pentecostal, listo, Pentecostés, el contexto, nada listo. más. El hecho de nacer en una iglesia, no, es que cada iglesia tiene un ADN diferente, ese es el punto. Cada denominación, cada congregación tiene un ADN diferente. El pastor que a usted le enseñó la ABC de la Biblia aportó nuevamente todo ese bagaje que él traía de ver a Dios. Y le pongo el ejemplo de esto que acaba de decir Elizabeth, la iglesia, alguien que nació en una iglesia pentecostal y ha durado mucho en una pentecostal, él tiene una manera de interpretar la Biblia y lo sobrenatural muy especial. Por ejemplo, para él el espíritu, si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano. Así de sencillo. Muy religiosa. El adventista, que yo me he encontrado con adventistas en diferentes países, y para ellos, si yo no hago el culto el día sábado, no soy cristiano. Tienen una manera que ven las cosas. Entonces, todo eso aporta a que usted no sea objetivo. En pocas palabras, eso. Es imposible ser tan objetivo, porque sí o sí, ¿en qué seminario estudiamos? Ustedes han ido a unas escuelas, ahí los influenciaron esos maestros. A mí, o sea, es imposible ser totalmente imparcial. Entonces, pero lo cierto es que así funciona. Yo no les puedo decir a ustedes que eso se puede quitar así nomás. Así funciona. Usted tiene que tratar de ser lo más, pedirle a Dios, Señor, ayúdame para ser lo más objetivo posible. Es la verdad, hermanos. El bautista, los que son bautistas, tienen una manera de interpretar la Biblia, por ejemplo, en el ministerio de la mujer. Diferente, como lo hacemos acá. Y yo puedo pararme, no, esta es la manera correcta, el otro así, esta es la manera correcta. Ahí no nos saca nadie. Seamos honestos, hay puntos que no vamos a estar completamente de acuerdo. Y si usted, vamos a llegar ahorita a eso, compra un comentario bíblico de un bautista, tenga en cuenta que el bautista va a ir con la presunción de muchas cosas que para usted no son así. Hablando de las mujeres o hablando del mover del Espíritu Santo. Y si el comentario el comentario bíblico fue escrito por un pentecostal, obviamente él va a interpretar a su manera. Y lo cierto es que usted, pues, le toca ser consciente de esto, ¿no? ¿Qué nos interesa de todo esto? Que tenemos que, vamos a descubrir detalles en todo esto y vamos a tener nuestras concepciones y, bueno, y pronto posibles malinterpretaciones, pero es la realidad, hermano, no va a salir de acá. Acá hay una tareita que aparece ahí en el libro que no la vamos a hacer acá, pero es un buen ejercicio porque a mí me la han puesto a hacer incluso en la maestría. Todos venimos de una religión, todos venimos de una familia, todos venimos de un contexto diferente y eso nos ha modificado nuestra manera de ver la vida, de ver la gente, de ver la iglesia, de ver la fe. Y el carácter fue influenciado. Este ejercicio realmente es para que usted sepa de que usted aporta toda su historia a la hora de interpretar. Usted aporta. Y los mexicanos son diferentes a los colombianos, por supuesto. Ustedes tendrán una manera de ver la cultura, las cosas diferentes a como lo vemos los colombianos, los guatemaltecos. Entonces, pero así funciona, hermano. Así funciona. Esto no va a cambiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigamos al siguiente. Espere, ¿quién estamos ahí? Listo. Entramos al 6, el puente. Mire, volvemos al famoso dibujito que teníamos. El Antiguo Testamento, estamos en el 2024, existe un río que nos separa milenios del Antiguo Testamento y del Nuevo, que ese río está representado por la cultura diferente, por el idioma diferente, por una época diferente, por una situación diferente. Eso está en el libro. Yo les voy a mandar estas diapositivas, tranquilos, se las voy a mandar a ustedes en el grupo, para que no se preocupen. Y además esto queda grabado en YouTube, también. Queda grabado en YouTube, esta clase, también. Bueno, y entramos a un tema llamado el contexto histórico y cultural. Contexto histórico y cultural. ¿Para qué nos sirve el contexto? ¿Por qué tenemos que tomarnos la molestia de estudiar el contexto?
acuérdese, contexto me está diciendo qué rodea ese pasaje, qué historia, qué cultura rodea ese pasaje. Pues nos va a dar información. Hay vacíos que no tenemos. Hay vacíos que no podemos, que necesitamos llenarlos con algo. Por eso es que Chosen o esas películas llenan con información que no aparece en la Biblia. Y hay información interesante. No podemos, es que no podemos rechazar todo. Porque ellos sí se encargan de averiguar cómo se vestía la gente, con qué calzaban, que a la hora de la escena de la comida, ellos muestran ahí la comida diferente a como uno la comería. Ese es el contexto. Entonces, esa es la parte buena de las películas, que ellos como se averiguan el contexto o cómo era la historia de antes o cómo se vestían los niños, cómo se vestía la mujer, cómo era el corte de cabello. Por ejemplo, eso del corte de cabello. Uno ve, si usted lo graba, un director americano, Jesús con el cabello corto. Así era antes. Pero, ¿cómo era el cabello de ellos? ¿Debía ser largo, como vemos a los hippies? No sé. Allá no existía barbero. Entonces, entiendan que todas esas cosas, aunque usted diga para qué sirve, bueno, si estamos hablando de los nazarenos, del voto nazareo de no cortarse el cabello, ahí importaría. Ahí importaría saber por qué el voto nazareo me llevaba a no cortarme el cabello, ¿sí? ¿Sería que Sansón se vería como una mujer? Hoy en día un hombre con el cabello largo se ve mal, según nuestra cultura. Y Sansón, que Dios le mandó no cortarse el cabello. Entonces no sé, ¿qué tal que los hombres era con cabello largo? O tal vez no tan largo, no sé. Lo cierto es que esto me está hablando de todo eso, ese trasfondo que hay, ¿no? Bueno, lo cierto es que el objetivo de todo esto, tengamos en cuenta de que Dios dio un mensaje en situaciones históricas específicas, obviamente. Hablaban un idioma diferente, era una forma de vida diferente, había un público, una audiencia, un público original. Por eso es el famoso puente que vemos acá, ¿no? El famoso puente. Estamos alejados de ellos y el contexto o averiguar todo esto nos va a servir. Bueno, ¿qué sería el contexto histórico y cultural? Hay 3 puntos. 1, ¿quién escribió? ¿Quién es el escritor bíblico? El humano. Bueno, en cada libro, ¿no? En el texto que estamos mirando, ¿a quiénes les escribió? ¿Cuáles son los receptores de ese texto? Yo sé que ese texto nosotros vamos a encontrar algo para nosotros, pero hubo un destinatario original. ¿Cuáles son los elementos históricos y culturales que surgen en el pasaje? En ese pasaje. Y les pongo un ejemplo, Jonás. Y aquí tenemos una experta en Jonás. Me acabo de enterar hoy, entonces. Mire, léeme los 3 versículos, hermano. Léemelos para no gastarme mi voz. Los que están ahí. ¿Dónde? ¿De veras? ¿Cómo? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, vamos a mirar estos 3 versiculitos nomás para ver qué podemos sacar del contexto histórico y cultural. Ahorita no estamos mirando nada de si tiene repetición de palabras, nada, es contexto. Y aquí hay un ejercicio. Bueno, ¿dónde quedan esas ciudades? Entonces, ahorita vamos a llegar a eso, que uno, para saber el contexto histórico y cultural, vamos a tener que usar una herramienta llamada Atlas. O, bueno, uno le llamaba antes Atlas. El mapa. Yo soy de la época en que me ponían a colorear. Yo soy de la época en que me ponían a hacer mapas hoy en día es muy fácil, saquen una fotocopia. En esa época no había fotocopias, sí. Pero entonces, y me tocaba colorear y la profesora revisaba el color. Y me tocaba, habían técnicas para colorear, me acuerdo que era por detrás de la hoja y era hoja de mantequilla. ¿Quién es de esa generación? Le estoy hablando, usted también debe ser esa, ¿no? De escape. Y usted también. Lo cierto es que acuérdese, vamos a mirar el contexto histórico y cultural de esta porción de Jonás. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Un mapa. Ah, aquí veo que Asiria. ¿Dónde está Nínive? Porque estamos hablando de Nínive. Entonces, por aquí está Nínive. Si ven, aquí está Nínive, cerca al Tigris. ¿Dónde está Jerusalén? Aquí abajo.
aquí está el Mediterráneo. Un mapa se necesitaría para ubicar varias ciudades. Vamos a mirar. Es que no encontré el mapa que quería. Por ejemplo, Jonás. Tenemos que mirar quién es el autor. Jonás. Ya sabemos que es Jonás. Aunque, no, pero bueno. ¿Qué significa el nombre de Jonás, Marta? El nombre de Jonás significa paloma. Paloma. Y dígame una cosa, ¿tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? Dímelo. ¿Qué? Ah, bueno, no, pero te me agarraste la palabra mensajera. Yo no quería que te agarraras de eso. ¿Tiene algún sentido que se llame paloma? ¿Que el significado del nombre sea paloma? Conociendo la historia de Jonás. Bueno. Bueno, tal vez nuevamente, yo estoy jugando mucho porque en los nombres, aprendan algo, hermanos, en los nombres hay información. Jesús, ¿qué significa? Ustedes lo saben más que nadie. Ese nombre define quién es Jesús. Ahí no dice, el nombre de Jesús no dice restaurador, dice Salvador. Ese es el propósito principal de Jesús, salvarnos. Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. No, sí, pero aquí yo veo algo más. Es que este fue mi primer sermón en toda mi vida. Ese fue mi primer mensaje. El hombre huyó. Jonás huyó. Huyó a su misión, que era dar el mensaje. Fue un desertor. Como una paloma, como él le hizo lo que hace una paloma. Volarse, se voló, escapó. Ah. Pero esto a mí me parece muy útil. Lo que pasa es que porque aquí podemos hablar de, uno puede tener un nombre y no darle honor al nombre. Y Jonás no le dio honor al nombre, paloma, huyó. Pero bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el contexto histórico y cultural? Estamos hablando de Jonás. Jonás era un profeta nacionalista. ¿Qué significa esa palabra si pronto no es muy clara? Nacionalista. Era un hombre de esos, amaba su nación, él no le importaba nada que los demás se murieran, él amaba era su nación Israel y se ponía la camiseta, yo soy israelita. Sí, hablando de fanáticos, eso, la palabra pronto es fanático. Jonás era así, nacionalista. Pero ¿de dónde sacamos esto? Obviamente al explorar el libro de Jonás, porque usted no encuentra más información de Jonás, sino en otro versículo, 1 Reyes 14:25. Jonás es mencionado en 1 Reyes 14:25 como un profeta. Y de resto solo aparece Jonás en 2 libros. En este libro de Jonás, en su libro, ¿y en dónde? En los evangelios, Mateo y Lucas. Pero listo, ya vamos a llegar a eso. Lo cierto es que Jonás está ubicado en la tierra, ¿Jonás en qué reino vivía? ¿En qué reino? No, ¿en qué reino? Habían 2 reinos, Judá y Israel. Acuérdense que que eran 12 tribus. Y cuando llegó la división de las 12 tribus, se fueron 10 tribus y quedaron 2. 2 tribus es llamada Judá, pero también es Benjamín. Y 10 tribus se fueron se autodenominaron Israel, la otra se llamó Judá. Este profeta, Jonás, él vivía en Israel. Yo sé que es confuso porque nosotros tendemos a decir Israel, todos eran israelitas, pero si somos más específicos, tenemos que tener en cuenta este detalle, que en el momento en que existía Jonás, habían 2 naciones de la misma, sí, de la misma familia, sí, pues sí, o sea, eran 2 acá, 10 acá, pero para reconocerlas, miren la Biblia, Judá, Israel. ¿Qué pasó? Que hubo un tiempo en que ya Israel desapareció y quedó solo Judá.
Pero bueno, lo cierto es que Jonás está ubicado en la época histórica del rey Jeroboam II, un rey de Israel. ¿Cómo? En las tribus del norte, sí, es que ese es otro sinónimo, tribus del norte o Israel. Entonces, a veces ese detallito nos puede confundir porque a la hora estamos pensando que estamos hablando del mismo y no. Entonces, incluso usar tribus del norte es más claro. Este Jonás, si usted lo ha leído, se dará cuenta que Jonás está escrito en tercera persona. ¿Eso qué me da a entender? Que parece que él no lo escribió. Alguien escribió de Jonás, que es diferente. Y solo muy pocos, si acaso la oración está en primera persona. ¿Qué más sacamos de ahí? El libro está escrito, tiene expresiones en el arameo. Bueno, eso solo te va a ver cuando uno mira el original, porque era el idioma de la cautividad. Algo más interesante, Jonás, Dios lo manda a Nínive. Nínive era la capital de qué reino? Asiria. Y Asiria es diferente de Siria. Tengamos en cuenta eso. Asiria es una, Siria es otra. Creo que aquí sí aparecen las dos. Aquí Asiria y Siria está bajito. Bueno, eso, o sea, saber distinguir quién es quién nos hace, estamos hablando del contexto histórico, geográfico. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que me dije hace rato que aprendí. Bueno, mi pregunta para usted era de dónde sacar esa información, porque les voy a mucho el libro de los niños, en el capítulo 4, que ya dice cómo se enojó porque Dios perdonó a los niños. Yo no sabía, o sea, se enojó que tanto que hasta pidió la muerte, ¿no? Pero lo que yo no sabía era eso, que a causa, que por ese amor que él tenía para su nación, Nínive era la capital de Asiria, entonces eran los enemigos número 1 de Israel. Naturales. Entonces, ahora eso fue lo que Sí, encontré. sí te das cuenta que esa información, eso que encontraste, te ayuda a interpretar mejor la historia de Jonás. O sea, es por todo ese contexto histórico y cultural nos sirve para entender mejor el pasaje, para entender mejor al personaje, para entender mejor lo que hizo, por qué lo hizo, por qué lo hizo. No hemos acabado. Dice ahí, Asiria durante un siglo antes fue enemigo, fue una amenaza para Israel, pero en el tiempo de este Jeroboam II estaban así, digamos, cerquita, pero no tanto. Cerquita, pero no tanto, porque habían rivalidades. Nínive era una ciudad grande, pero cuando usted lee, le está diciendo en pasado, ya había sido destruida. Nínive fue destruida en el 612 antes de Cristo. O sea que cuando usted lee ahí que Nínive era una ciudad grande, entonces quiere decir que esa historia estaba hablando del pasado, que ocurrió en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que esta historia, el libro, no el evento fue escrito, no, el evento existió cuando la ciudad existía, obvio, pero el libro fue escrito después, un siglo después, cuando venían de la cautividad. Esos detalles salen de eso. ¿Qué más ciudad aparece mencionada? Tarsis. Dice que Jonás huye a Tarsis. Tarsis debió ser la ciudad más, hemos dicho, el hombre llegó al puerto y preguntó, ¿a dónde va el barco? ¿Cuál es el lugar más lejano donde puedo ir? Sí, él dijo, ¿dónde? Tarsis, para allá me voy. No se sabe dónde quedaba Tarsis. Tarsis podía ser España o podía ser el norte de África. Esto sí, todo un inconveniente hasta hoy. Pero más o menos lo que dicen los mapas, 3.000 kilómetros. El hombre quería era perderse. Paloma. Otro, Jope. Jope es una ciudad que estaba en un puerto. ¿Cuáles eran los receptores de este libro de Jonás? Los judíos de la época de Esdras y Nehemías. Los judíos que vinieron después de la cautividad. Ellos eran los receptores de esta carta. Ya les dije, el evento fue escrito, no, existió un siglo antes, por decir, no fue un siglo antes. El libro fue escrito después, pero estaba destinado para los judíos que habían vuelto, porque se habían vuelto muy cerrados entre ellos y no estaban haciendo la tarea que Dios quería, que era ¿qué? Espíritu misionero. El libro de Jonás es el libro misionero del Antiguo Testamento.
Es el libro misionero del Antiguo Testamento, porque él es el primer misionero del Antiguo Testamento, Jonás. Entonces, pues acuérdense, deme un ejemplo, en el libro de Esdras o Nehemías aparece que habían matrimonios mixtos. ¿Se acuerdan ustedes? Que estaba casado un sacerdote con una mujer samaria y tenían hijos. ¿Y cuál era la orden? Echar las mujeres, echar los hijos, porque para ellos era una abominación. ¿Por qué nadie pensó y por qué no se... Es que hay una lectura ahí como que uno tiene que... Es una buena pregunta. Es que esas mujeres definitivamente les ofrecieron convertirse a Jehová y lo rechazaron, porque sería la única razón por la cual la mujer la echaron. Me da a entender eso, pero el libro no me dice eso. El libro me... Las tenían que, o sea, que tenían que ser por si tenían que dejarlas a la hora del exilio. Pero se da cuenta todo ese drama que hay ahí, que tiene la cautividad. Este libro está queriendo Dios, la gente llegaron de la cautividad, o sea, ellos aprendieron la lección. ¿Cuál era la lección de la cautividad? Bueno, ¿cuál fue la razón de irse a la cautividad? A Dios, la idolatría. Que ellos adoraban a Jehová, adoraban a Baal, adoraban a que fuera. Los manda Dios a la terapia de la cautividad 70 años. Ellos dijeron, ya nunca más vamos a adorar a nadie más. Y se volvieron tan adoradores de Jehová que no tuvieron ni 5 de misericordia, por ejemplo, de pensar en los pueblos que no conocían a Jehová. Por eso es que este libro de Jonás llega ahí para llegar a decirles a ellos, existe un pueblo que necesita conocer de Jehová. Necesita. Esta es la intención del libro. Yo sé que para hoy en día, a nosotros los cristianos, obviamente el libro nos habla, obvio. Dios nos manda a ser misioneros. Pero acuérdense para quién iba dirigido. Para ellos. No iba dirigido para cristianos. Entonces, todo esto debe alimentarnos. Mire, el libro de Jonás lo usó Jesús 2 veces. En Lucas 11:32 lo usa para hablar de que la gente de Nínive se arrepintió. Los pone de buen ejemplo usa Jonás. Quiere decir que Jonás fue algo real. Esto es porque si Jesús lo mencionó, es porque Jonás existió. Entonces eso que me hablaba de una ciudad grande, bueno, no sé, aquí se puede caminar un día. Lo cierto es que sea como sea, todo ese contexto. Bueno, Jesús también lo usa en Mateo 12:40. Dice que tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en la tierra, en la tumba, y después resucitará. Entonces Jonás fue un libro que lo usó. ¿Qué más nos dice Jonás? Hablando del contexto, Asiria cayó. Asiria fue derrotada. Asiria también cayó bajo el juicio de Dios. Cuando Jonás fue a la ciudad de Asiria, Asiria todavía estaba de pie, pero ellos se arrepintieron, pero después la ciudad Dios la castigó de todos modos. Ya se desarrepintieron, me imagino, dejaron de... ¿Qué nos enseña más el libro de Jonás? Una buena manera de ver el libro de Jonás, hablando del nacionalismo de Jonás. Imagínense que usted está en la Segunda Guerra Mundial, 1941, 40, y usted es judío, se entera que están quemando a los judíos en los campos de concentración. Y Dios le dice a usted, hombre, váyase a Alemania y dígale a ellos que yo quiero que se arrepientan de lo que están haciendo. Y usted como judío dice, Dios es misericordioso. Si yo les llevo ese mensaje a ellos y se arrepienten, ¿qué va a pasar? Los va a perdonar a los nazis, a los hombres más malos que hay en la tierra, diría el judío. Entonces, ¿qué hace el judío? Se va para otro país. Eso fue lo que pasó con Jonás, que esa gente así era mala. Decían en pasajes de la Biblia por ahí que mataban a las mujeres embarazadas, le enterraban la espada, eran así, hasta como los nazis. Por eso es una buena parodia. Entonces Jonás dijo, no, Dios los va a perdonar. Por eso es que Jonás dice en el libro, yo ya sabía.
que iban a perdonarlos. Entiende que en medio de todo Jonás sabía que Dios era perdonador, pero aquí Dios no le eximió de que Jonás hizo mal, ¿no? Obvio que eso no es excusa. Pero entonces, ¿qué es el contexto histórico y cultural? Todo este ejercicio que estamos haciendo, que usted tiene que mirar todas las otras cosas, ya no pegar, ya mirar quién, por qué. Creo que por aquí puse algo más. Ah, bueno, peligros. Que no utilicemos la información correcta. Por eso es bueno usar Biblias de estudio. Mínimo. Ojo, hermanos, mínimo. Vamos a hablar de más ayudas, pero mínimo una Biblia de estudio. ¿Qué es una Biblia de estudio? Pues las Biblias que tienen comentarios, me habla del autor, me habla del contexto. Es más, da mucha información. Da mucha información. Ustedes tienen que conseguir Biblias de estudio. ¿Qué otro peligro puede haber? Que por concentrarnos en el contexto cultural o histórico, nos perdamos el mensaje. Y hay un buen ejemplo, incluso en el libro, Lucas 18, nos habla del publicano y el fariseo. Un publicano y un fariseo subieron a adorar. El uno, ¿se acuerdan de esa historia? El publicano dijo, gracias Señor que yo no soy como este fariseo. No, el fariseo dijo, gracias Señor que yo no soy como este publicano, porque yo sí diezmo, porque yo sí hago esto y esto. El fariseo, ¿qué dijo? Digo, el publicano, ¿qué dijo? El publicano no podía ni alzar su cabeza para decir, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuál es el mensaje de esa historia? El que da Jesús. Que el publicano regresó justificado, más el fariseo no. Nos enseña del orgullo y de la humildad. Pero si usted se pone a estudiar, bueno, ¿qué eran los fariseos? Los fariseos no se lavaban las manos, los fariseos usaban filacterias, los fariseos significaba la palabra santo, los fariseos no creían en demonios, ¿quiénes eran los publicanos? O sea, si usted se enreda en la parte, digamos, esta del contexto, se puede perder que lo más importante de esta historia es hablar de la humildad y del orgullo. Entonces, entiende, como dice un dicho en Colombia, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que nos lumbre. ¿Cierto? Entonces, esto del contexto es una herramienta, véanlo así, hermano, es una herramienta. Para la historia de Jonás, definitivamente ayuda. Para no entender el comportamiento de Jonás, de ayuda. Pero en otros casos, como la historia que acabo de decir, pronto no ayuda. No ayuda, porque aquí lo importante es ver la esencia, qué es lo que Jesús quería. Entonces, ese sería un peligro. Entonces, las preguntas que uno tiene que hacerse, ¿quién era el autor? ¿Cuál era su trasfondo? ¿Cuándo escribió? ¿Cuál era su ministerio? ¿Qué relación tenía con los receptores? Por ejemplo, en el caso de Jonás, enemigos. Enemigos. ¿Quién eran los receptores bíblicos? ¿Cuál era la circunstancia? O sea, preguntas. Esto sí o sí a usted nos va a ayudar para poder entender un pasaje. Pero si usted aborda directamente el pasaje como lo hacíamos antes, directico la historia, se va a perder muchas cosas, muchas. Y mire que Jonás tenía una mala teología. Yo no sé ¿cómo entiende usted? ¿Cómo entiende usted, hermanos, que si Jonás cree que Jehová es Dios, Dios con D mayúscula, él piense que porque se va a Tarsis, va a huir de Dios? ¿Usted cómo interpreta eso? A mí me parece, a mí me genera la pregunta, o Jonás acuérdense que no estaba muy madura su teología, tal vez él pensaba que Dios era Dios de Israel y que solo funcionaba dentro del perímetro de Israel y que tal vez era un Dios de las montañas y no del mar. Eso me surge una pregunta. O definitivamente es una necedad lo que él hizo de agarrar un barco. O sea, son preguntas, ¿no? Ya tenemos el conocimiento, ya estuvimos aquí, como dijo mi hermano. Nos vamos al mundo y hacemos miles de cosas allá. Sí. Cuando ya sabemos en el Dios que hemos creído. Pero entonces, ahí me da a entender, porque pones un excelente ejemplo, quiere decir que esa gente nunca conoció a Dios. Porque si conociera a Dios, sabría que Dios está en el mundo, que Dios no solo está en la iglesia, que Dios no solo está con la amiga cristiana, porque hay muchos que se van de la iglesia, que lo evitan a uno porque piensan que ahí está Dios, pero Dios está donde Él va.
Dios está con él, mejor dicho. Lo cierto es que Jonás actúa de una manera que uno dice, de verdad él conocía a Dios, pero sí conocía la misericordia. Bueno, lo cierto es que todas las preguntas también entrarían en esto, ¿no? Yo diría su teología, ¿no? O su falta de teología. ¿Qué herramientas debemos usar, hermanos? Y aquí ven, manuales bíblicos, comentarios bíblicos, atlas bíblicos. Yo ahorita les mostré un atlas, diccionarios, enciclopedias bíblicas. ¿Por qué los diccionarios? Empecemos con las palabritas. Yo les he dicho a ustedes y lo he dicho en el púlpito, ustedes no solo usen la Biblia Valera, porque la Biblia Valera tiene un idioma anticuado, viejo, que uno se acostumbra pero ni sabe lo que está diciendo. Por eso es bueno usar la Valera como base y en esas palabras que no son tan claras, me voy a otra Biblia de versión moderna y veo la traducción. Ah, es lo que quería decir esta palabra. Pero uno a veces se come la espina de la ignorancia con las palabras y no entiende, y no entiende. Entonces, por eso es bueno tener otras Biblias. Diccionario, por ejemplo, un diccionario de español, pues serviría. Yo a veces uso el diccionario en español para saber una palabra. Hay palabras, a veces uso diccionarios, no, uso Biblias en inglés. ¿Por qué? Porque también me da otra, o sea, es que, hermanos, en internet hay mucha herramienta gratuita. Les voy a mostrar después eso. Enciclopedias bíblicas, como las enciclopedias. Venga. Bueno, comentarios, hay programas en internet, hay enciclopedias que hay que pagar, hay una llamada Logos, pero hay que pagar, yo no la tengo, entonces, pues lo cierto es que hay libros y no necesariamente uno tiene que comprar el libro. A veces, yo sé qué hago ahora, hermanos, yo compro Kindle, compro por Amazon. Entonces, en mi tablet tengo mis libros. Me sale más barato que comprar el libro. Y es más, al comprarlo digitalizado en Kindle, me queda más fácil buscar. Hago un buscar. En cambio, usted en un libro, agarre un libro de 500 páginas. ¿Cómo busca usted algo? Digamos. Entonces, digamos, hay de todo. Aquí lo importante es, hay herramientas, hay libros, hay material. Y tengan en cuenta que de ir a buscar en YouTube que alguien le explique algo que puede decirle más errores, es mejor tener un libro. ¿Sí? Ejemplo de la aguja Camello. camello. Siempre se escucha aquí mismo en la iglesia, lo hemos escuchado y dice aquí que no hay ninguna prueba de que sea eso. De hecho, Matthew Henry en el libro también da eso y dice que no. Pero sabe que y he escuchado teólogos que dicen lo contrario. Hay gente que, pero yo creo esa. Yo literalmente creo en esa que acabas de decir. ¿Sí? También le llaman ojo de aguja a esa cuerda. Y tiene sentido. Pero ahí dice que no, o sea, no tiene ni una ni otra. O sea, es literal lo que Si te das cuenta que hay interpretaciones pronto literales, interpretaciones que uno dice entonces, por ejemplo, entonces si es un camello, no es un camello, no, es la puerta, entonces entra, por eso es bueno estas herramientas, pero volvemos al cuento, depende de quién escribió el libro. Seamos realistas, hermanos, si el libro lo escribió un pentecostal, lo escribió un bautista, un metodista, va a tener ciertas diferencias. A la larga usted va a tener que discernir con qué el Espíritu de Dios le da más paz. ¿Sí? ¿Con qué le da más paz? ¿Con qué le da más paz? Si con este autor, con usted va a tener que tener su propio criterio. Ese es el punto. Usted tarde o temprano va a tener que tener su propio criterio. Y puede ser que el pastor le diga una cosa, que el autor, usted, y ahí todo va a ir, cada uno va a tener que tener su propia madurez, pero construyala apoyándose en herramientas, ¿cierto? O sea, digo yo esto, no solamente uso la Reina Valera y ya. Y todo eso. Aquí, por ejemplo, acaba de enterarse en Israel que del sacerdote que tenía que entrar con una cuerda y que se daban cuenta si estaba muerto, que lo jalaban. Pero en la Biblia dice, la campanita. Pero dice, en la Biblia dice eso.
Pero dice él que no, bueno, no sé qué explicación me dio, pero dice que no hay información sobre eso. ¿Dónde dice eso? En un pasaje sí habla no, lo que pasa es la interpretación, volvemos. La ropa de ellos tenía campanitas, la ropa. Entonces, cuando usted camina, ¿qué pasa? Oye las campanitas. Sí, pero a eso me refiero, que era una cuerda, y yo lo he escuchado aquí, que toca que entraban con una cuerda y que alguien la sostenía. Eso es algo que Y que le hacían así, si aquí ya no se movía, entonces ya lo... aquí para los que no escuchan, está hablando de esa historia que uno ha escuchado de que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo. Si la persona no estaba en paz con Dios, él moría ahí. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie podía morir, entonces lo que se ha creído es que de alguna manera tenía que entrar con una cuerdita, porque aunque la Biblia no lo dice, esa es una interpretación que ha salido por ahí, es si ese hombre se moría, ¿quién entraba ahí? Si, acuérdese que si usted entraba ahí y no era sumo sacerdote, también moría. Entonces, nadie se iba a arriesgar a saquen al sumo sacerdote, nadie. Entonces, por eso es que por ahí, no sé de dónde salió esa historia, creen que le amarraban la cuerdita al pie, porque si la campanilla que tenía la ropa no se oía, quiere decir que había muerto y lo podían jalar. Entonces, digamos que eso hace parte de ese contexto, no, esa cultura que pronto no está clara en la Biblia, ¿cierto? Pero entonces, bueno, voy a detener acá alguna pregunta, hermanos. Quiero tomar una foto primero acá porque a mí me piden una foto y ahorita les tomo la foto a los de acá. Gustavo, ¿está ahí? Gustavo, ¿estás ahí? Es que hay un iPhone ahí que quiero saber. ¿O es Alex? Ah, ok. Alex. Alex, ¿cierto? Alex, ¿estás ahí? Alex. Soy yo, hermano Gustavo. Ah, Gustavo, sí, hermano. Oiga, muchas gracias, hermano. Aquí estoy. Yo tenía que medir de todo. Gustavo, No, está Alex fue bien, el no que se preocupe. cayó. Listo, espere, tomo la foto. Es que me piden. Entonces necesito ponerle el nombre. Listo.